Dentro de los titulares importantes del Portal Austral. No quise spoilear nada, por eso leí solamente el título y la primera bajada acerca de esta columna política que usted mismo redactó, que trata justamente un poco de la situación del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz, que amplía sus miembros a 9. En este caso, el número de jueces serán 9. Recordemos que no sé cuántas son las causas que llegan a un Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz. Siempre hay primeras instancias para lograr lo que es una cuestión de, Sí, sí, sí. cumplimiento de la ley, ¿no? Bueno, decir, hasta aquí esto, con esto se expide de lo que es la Ujú. justicia. Es decir, que el Tribunal Superior de Justicia llegan pocas causas a ese nivel, no es el Ujú. ciudadano común, el ciudadano a pie, hay primeras instancias y demás, pero como bien decíamos, esta decisión que se tomó en la legislatura y que luego llega directamente al Tribunal Superior de Justicia de la Nación, y ayer la medida entonces de ratificar que todo ha sido bajo derecho constitucional, un poco lo que Sí, alegan ellos, ¿no? dictó la constitucionalidad de la reforma de la ley 34 o 49, si no me equivoco, se me fue el número ahora, Ajá. lo tengo por acá, pero bueno, la ley que reformaba a la composición del Tribunal Superior de Justicia, que era Santa Cruz. Debe ser, si no es la provincia que más miembros de un tribunal superior tiene. Estaremos por ahí, ¿no? Porque teniendo en cuenta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene actualmente, su composición actual es de 3 miembros. Ok. Bueno, el Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Santa Cruz tiene 9, por ahí no deja de sonar un poco raro. Más allá de eso, el tribunal más alto de nuestro país le dio la razón al gobierno provincial y bueno, avaló el nombramiento de estos 4 vocales, que no deja de ser un fuerte espaldarazo para el gobernador Claudio Vidal, ¿no? Y la pregunta que nos hacemos nosotros es si en este contexto, si esta victoria política después de tantas derrotas políticas y también una situación social y económica tan complicada, es el comienzo, digamos, de algo para dar la vuelta en cuanto a las perspectivas electorales del gobernador Claudio Vidal, o es una victoria pírrica, ¿no? Por eso utilizaba ese titular de la columna que uno hizo, me parece, ¿no? Es un fuerte espaldarazo político. El gobernador salió a festejar, dijo se terminó la impunidad, ¿no? Pero bueno, esta batalla institucional, esta batalla político-judicial ocurre en un marco, ¿no? Teniendo en cuenta de que, bueno, ¿no? Hay una provincia que está viviendo una situación social muy complicada, con marchas de desocupados en las diferentes ciudades, como lo venimos cubriendo, en las ciudades, sobre todo de la zona norte, ¿no? En Truncado, en Las Heras, hemos hablado con estas agrupaciones de desocupados que a partir del retiro de IPF y de la complicada situación económica también por el recorte de fondos nacionales, la caída de la recaudación, entre otras cosas, bueno, ¿no? Terminan haciendo mella en la población. Bueno, ¿no? Esta situación también, obviamente que una situación económica que el propio gobierno reconoce que es muy mala. De hecho, por ejemplo, el gobierno lo que está haciendo es un torniquete a los salarios, lo mismo que el gobierno nacional, que es el ancla salarial, ¿no? Para tratar de mantener los fondos, o tratar de parar un poco con lo que tiene que ver con el déficit presupuestario de la provincia. La variable de ajuste en este caso en el año 2026 en la provincia de Santa Cruz son los salarios, ¿no? Y por eso también la situación del plan de lucha del Frente Sindical con paros de hasta 92 horas en el día en esta semana, ¿no? Recordemos, judiciales, salud, docentes, son un amplio abanico de sectores de la administración provincial que están realizando un paro, que están realizando paro ya desde hace mucho tiempo, un plan de lucha por esta decisión del gobierno provincial de no aumentar los salarios durante todo este año. Estábamos hablando que la inflación interanual está en un 32%, que la inflación del año ya se encuentra cercana al 15%, sí, un 13, un 12,3 en el año. Sí, bueno, y ese es el porcentaje obviamente que se está perdiendo
Teniendo en cuenta también que el golpe al bolsillo termina siendo peor muchas veces porque sabemos cómo el gobierno nacional está manipulando actualmente y se niega a actualizar la inflación para que sea más representativa de lo que verdaderamente pasa en el bolsillo de los argentinos. Pero, bueno, ¿no? Hay otros datos también que dan cuenta de la complicadísima situación económica que, bueno, da cuenta de algo que podría llegar a ser insuficiente, ¿no? Para dar vuelta a la cuestión política por parte del gobierno provincial. El desempleo por arriba del 10%, instalándose en un máximo histórico que está asfixiando no solo a las localidades de la zona norte sobre todo, sino que también del centro y del sur de la provincia, ¿no? Recordemos que este es un gobierno que cuando asumió dijo querer terminar con 30 años de dependencia de lo estatal, lo dijo, y apostar al sector privado, pero los números dan cuenta de que la actividad privada está pasando por una parálisis muy importante, ¿no? Yo para la columna utilicé los datos los datos oficiales que releva la consultora Politicón Chaco, que en el último año en la provincia de Santa Cruz cerraron 244 empresas generadoras de empleo, obviamente de diferentes tamaños, ¿no? Encontramos algunos comercios, encontramos empresas más grandes, pero 244 empresas generadoras de empleo genuino dentro del territorio provincial, siendo la segunda provincia que más perdió en todo el país. No solo eso, sino que también encontramos un panorama fiscal alarmante que no solo expone el fracaso de las políticas del gobierno nacional, sino también la inacción política provincial frente a esta crisis, ¿no? Porque la recaudación impositiva de la provincia está por el piso y también tenemos que dar cuenta del desplome histórico de la producción y por consecuencia de las regalías petroleras que vacían las arcas públicas, mientras que el aporte de otros sectores que por ahí no sufrieron esa caída, como por ejemplo la actividad minera, uno de los pocos sectores que ha mostrado una mejoría, resulta insuficiente ese aporte, no solo en el terreno fiscal, sino en el terreno laboral. La minería no está pudiendo absorber a aquellos desocupados de la actividad petrolera y de la actividad comercial. Esto es algo que obviamente se dijo muchísimas veces. Estas actividades primarias no son intensivas en generación de empleo y de ahí las complicaciones y de ahí la situación social en cuanto al desempleo arriba del 10%, ¿no? En este contexto, bueno, el gobierno provincial, sí, tomó también obviamente tenemos que poner en el contexto el pedido de endeudamiento, ¿no? Esta medida de emergencia, muchísimas gracias por el agua. Por favor. Sí. El Ejecutivo Provincial, lo hablábamos ayer, Sí. que bueno, ¿no? Envió un proyecto a la legislatura para habilitar el endeudamiento externo, ¿sí? Y esto me parece que hay que remarcarlo, ¿no? Porque no estamos hablando de un endeudamiento de un bono en pesos, sino que estamos hablando de un endeudamiento por más de 600 millones de dólares con organizaciones financieras del exterior, bajo legislación extranjera y poniendo como garantía las regalías hidrocarburíferas que yo escuchaba ayer al ministro de Desarrollo Social hablando sobre esa situación y diciendo, bueno, en realidad como las regalías están dolarizadas, entonces no importa porque si baja o sube el dólar, digamos, bueno, es lo mismo porque si tomamos deuda en dólares y tenemos las regalías en dolarizadas, es lo mismo, ¿no? Baja el dólar o sube el dólar, se mantienen igual. Lo que hay que avisarle también al ministro de Desarrollo Social es que también hay una complicación con el precio, ese precio internacional, porque si baja el precio, que ahora sí, está bien, está en $120 el barril, o entre 100 y $120, el barril de petróleo, ¿qué pasa si esa situación en el Medio Oriente se soluciona y terminamos con un precio del barril mucho más bajo? Bajan también las regalías, entonces no es solamente la cotización o que estén dolarizadas las regalías, condición suficiente para que ese endeudamiento en dólares sea sostenible, ¿no? Pero... Y obviamente, y si uno lee el proyecto de ley, que lo hablamos ayer también, hay serias dudas sobre cuáles van a ser el destino de estos fondos. El gobierno jura y trajura que el endeudamiento es para realizar
obras de infraestructura que son necesarias en la provincia de Santa Cruz. La cuestión es que en el proyecto de ley no figura absolutamente nada de eso. A diferencia de otros proyectos de endeudamiento de otras provincias que lo han hecho, como Córdoba, Santa Fe, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o Chubut. En el caso de Chubut, lo hablábamos ayer con el jefe de gabinete Diego Robles de la municipalidad de Río Gallegos. Está contemplado para qué se va a usar ese endeudamiento. Bueno, en el proyecto de ley que envió el gobernador Vidal no hay ninguna especificación. No solo eso, sino que, bueno, fue catalogado y cuando uno lee, te das cuenta de que es prácticamente un cheque en blanco que se le pide, ¿sí?, a la legislatura que le otorgue al gobierno provincial. Volviendo a la cuestión de la resolución de la Corte Suprema, a mí lo que me sorprende es que, bueno, mientras que se toma su tiempo para cuestiones que atañen a toda la República, ¿no?, a los 47 millones de argentinos, como es la resolución sobre la constitucionalidad del decreto 70-2023 de Javier Milei, que ya está, duerme el sueño de los justos en la Corte Suprema desde hace casi 3 años, el tribunal se movió con una celeridad asombrosa para destrabar este conflicto de poderes, ¿no? Uno puede discutir, tiene razón, no tiene razón, es bueno el fallo o no. La resolución, la cuestión es que ya es una cuestión aparentemente juzgada. Los vocales van a ser vocales, ahora la composición es de 9 miembros, pero llama la atención obviamente, y acá entran las cuestiones políticas, y también obviamente que expone los hilos de un dispositivo político superior, ¿no? Y no parece casual tampoco la foto del gobernador Claudio Vidal de hace unos días nada más con Maíquez, el ministro de Justicia de la Nación, ¿no? Pareciera que la alianza estratégica entre la Casa Rosada y la Gobernación de Santa Cruz goza de excelente salud. Y ya pensando un poco a futuro, ¿no?, si será suficiente esta revitalización política y este festejo por parte del gobierno provincial para dar vuelta, ¿sí?, el partido, para dar vuelta a la gestión que otrora propios, ¿sí?, Carambia, ¿sí?, anteriormente propios como los Carambia, y extraños, tanto como Jairo Guzmán o desde el peronismo también califican como políticamente extinta. Bueno, será cuestión de esperar cómo articula políticamente el gobierno para lograr una serie de victorias más allá de esta que le permiten, por ejemplo, el endeudamiento o el debate sobre la ley electoral y una resolución obviamente exitosa del conflicto social y del conflicto económico que hay a partir de con la administración pública, ¿no?, para recuperar la centralidad necesaria que permita que Claudio Vidal por lo menos tenga una chance para ser gobernador de vuelta en el año, o ser reelecto como gobernador en el año 2027, ¿no? Entonces, de esa manera, la paradoja política del gobernador queda expuesta, que ha logrado, ¿sí?, recuperar un poco de momentum, por así decirlo, de la mano de la alianza con el gobierno nacional y el fallo express de la Corte Suprema, pero, ¿sí?, lo ha separado sobre un polvorín social. De poco sirve controlar los votos del máximo tribunal de la provincia si los recursos económicos se evaporan, si la obra pública continúa paralizada y el empresariado local se extingue, ¿no? Me parece que ahí se va a jugar el futuro verdadero del gobierno provincial y no solo con esta disposición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Perfecto, hasta aquí la columna política a nivel provincial. Rápido te quiero pedir la opinión acerca de los dichos del presidente en el canal de streaming. Voy a mostrar un material. El primero tiene que ver con quién paga el ajuste. Mirá, escuchá. Te quejó el... Acá tenemos, lo que vos decías, salarios. Claro, si yo tomo el sector privado registrado, está como empatado, Claro. va a ir para arriba. Digo, ¿quién pagó el ajuste? La público, casta. los públicos. Sí, el tipo que peor le va en términos de salario en la Argentina, ¿quién es? Sector público. Soy yo, Claro, que ajusté 0. cero. Y, digamos, te quejó el... Acá tenemos, lo Bueno, que vos decías, salarios. Claro, si yo tomo el sector privado registrado, está como empatado, Claro. va a ir El para peor arriba. tipo a nivel salario soy yo, digo. Sí, bueno, pero a ver, hay un documento firmado, señor, que esté con 5 millones de dólares, aparentemente para
después publicitar esta criptoestafa Libra, ¿no? A ver, me parece que después el presidente continúa mostrando ¿no? Porque están analizando un gráfico ahí el presidente, y lo que muestra ese gráfico cuando dice, no, pero nosotros solo, fíjate que hay una línea que marca el ajuste y que, ahí está, mirá, ahí está, perfecto, ahí lo tenemos. A ver qué dice ahí. Donde muestra la línea, ¿no? Alcanza. Todo el daño Eso sobre inflación. que puedan hacer, lo van a hacer. Todo el daño que pueden hacer, lo van a hacer. Y efectivamente fue lo que hicieron. Si nosotros no hubiéramos sacado las LEFI a esa corrida de 41.000 millones de dólares, tenés que sumar 20.000 millones de dólares más. Y si a eso le sacás, además, digo, con lo cual nos vamos a 61, y le sumás la suba de encajes, el tamaño de la corrida fue de 70.000 millones de dólares. Digo, hubiéramos tenido una hiper. Entonces yo entiendo, digo, que la gente, digamos, se sienta mal porque se frenó la actividad, que entiendo que la gente se sienta mal porque, digamos, cayó el salario real, entiendo que la gente se sienta mal porque eso tuvo asociado un salto en la tasa de inflación, pero el escenario alternativo era inmundo. Es decir, una de las cosas que pasa cuando uno está en la silla eléctrica es que tiene que elegir entre un escenario malo y otro que es una reverenda mierda. Bueno, ahí está, un poquito las palabras entonces del presidente. Bueno. A mí me llama la atención en otro de los fragmentos de la entrevista, donde él analiza, ¿no?, a partir de datos del INDEC y del SIPA, del Sistema Integrado Previsional Argentino, si no me equivoco, esas son las siglas, la evolución del salario real desde noviembre de 2023 hasta febrero de 2026, ¿no? Y él está analizando ese gráfico y habla de que el sector público, miren lo que cayeron los salarios del sector público, que cayeron más de un 20%. Y resulta, pero dice, fíjense, ahí está demostrado que el salario privado registrado no cayó, de hecho aumentó un poco, subió, bajó muchísimo en el año 2024, después recuperó y ahora está un poquito por arriba de noviembre de 2023. Y el privado registrado, fíjense la línea que se mantiene más o menos igual. Lo que cayó es el sector público, o sea, la casta, dice el presidente. Pero el sector público, lejos está de ser la casta. La casta son los docentes, la casta son los hospitales públicos, los doctores de los hospitales públicos, la casta son los docentes universitarios. Entonces, acá lo que está viendo el propio gráfico que trae el presidente es que todo el sector público, policías, militares, empleados estatales, nacionales o provinciales, docentes, doctores, aquellos que después se llenan la boca hablando de cuidemos a los que nos cuidan, y las situaciones en las policías y las situaciones en los militares, en el sector militar son paupérrimas, ¿no? Pero eso es, y el presidente sale a decir, no, pero eso en realidad esa línea roja es la casta, no, la casta, a ver, evidentemente acá el presidente o no sabe leer un gráfico o se está haciendo el sonso para defender el ajuste tremendo que está realizando sobre la gran mayoría de todos los argentinos, ¿no? Bien, bueno, un poco el análisis entonces. Hubo momentos incómodos también en el medio de la entrevista. Hay uno en donde habla y trata de asesina directamente a la periodista Débora Plager. A ver, ¿qué es? A ver, ahí, el momento donde la trata de asesina. ¿Le puede informar a Plager que es cómplice de asesinato? La pregunta es, Débora Plager se jactó. Sí. ¿Vieron cuando aparecieron estos 8 niños muertos en abortos? Sí, en la clínica. Con niños de 7 a 8 meses. Clínica sospechada de trata en una investigación, sí. Bueno, digamos, ella se enoja con el jurista que defendía eso. ¿Y qué es lo que cuenta ella? Que ella fue al Congreso a defender la ley, del aborto. Sí, claro. Entonces mi pregunta es... Pero claro... para, no, porque estas son cosas bastante delicadas. Adelante. ¿Cuál es la formación de la señora Débora Plager en temas de biología,
de ética, digamos, de bioética y demás, para ir a exponer en el Congreso a favor de una ley siendo solo una periodista. Es decir, está claro, ¿no? Digamos, el nivel de desproporción de su conocimiento frente a lo que fue a hablar, ¿no? Tenemos idea de la desproporción mayúscula del ego de esa mujer hablando de algo que no tiene ni la más puta idea. Y fue a defender eso. Punto 1. O sea, fue a hablar de algo que no sabe. Sí. Primer punto. Segundo punto, le discute al jurista que la ley no decía eso. Y el jurista dice, no, la ley dice esto. O sea, con lo cual además, no solo que es ignorante del tema del que fue a hablar y que es un irresponsable, sino que además no conocía la ley que fue a defender. Por lo tanto, ella y todos los pañuelitos verdes son cómplices de todos los muertos que hay por abortos. Son todos cómplices. Son cómplices de asesinato en el vientre de la madre. Y en cualquier mes del embarazo. Exactamente. Son asesinos entonces. Bueno, ahí está el presidente hablando otra vez, agrediendo otra vez a otra periodista, ¿no? Mayormente se agarra con mujeres, ¿no? Me parece que tiene una cosa ahí el presidente que ataca a periodistas y en su mayoría mujeres. La semana pasada fue Geuna, después, Julia Mengolini también lo denunció. No, está bastante acostumbrado a meterse con mujeres. Yo me acuerdo cuando él era panelista intratable, si un señor de 80 años lo apuró y se quedó callado, ¿no? Me parece que hay una cuestión ahí también que tendría que revisarse el presidente, entre tantas otras cosas. Bien, muy bien. ¿Separamos? Ya venimos con más información. Lo que marca la diferencia. Escucha una experiencia única diseñada